Si hoy encendieras la televisión, abrieras las redes sociales o escucharas las conversaciones en la calle sin saber nada de la Biblia, tal vez llegarías a una conclusión estremecedora. Algo muy grande se está acercando y casi nadie lo entiende. Vivimos rodeados de guerras, rumores de guerra, sistemas económicos tambaleándose, confusión moral, familias rotas, violencia sin sentido en las calles y en las escuelas, ideologías que cambian cada año y gobiernos que parecen haber perdido el control. Muchos miran este escenario y dicen, así es la vida moderna. Pero el discípulo de Cristo que abre las Escrituras y se detiene a pensar, sabe que nada de esto es casualidad. Jesús mismo advirtió que habría una generación muy parecida a la de Noé, una humanidad entretenida y distraída, mientras sobre sus cabezas se cierra el telón de la historia. Y es precisamente de eso que vamos a hablar hoy. Antes de entrar a fondo en este tema tan delicado y profundo, quiero darte la bienvenida de todo corazón. Gracias por estar aquí, por abrir un espacio en tu día para reflexionar no sobre teorías humanas, sino sobre el programa profético de Dios. Si este tipo de contenido te ayuda a entender los tiempos, te pido con humildad, pero con urgencia, que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes tu me gusta ahora mismo. No es solo una cuestión de estadísticas o de algoritmos, es una forma concreta de decir, quiero seguir siendo instruido en la palabra. Quiero apoyar mensajes que me confrontan, me despiertan y me llaman al arrepentimiento y a la esperanza. Te invito también a dejar en los comentarios el país desde donde nos ves y una frase de fe. Por ejemplo, yo quiero estar preparado para el día del Señor. De esa manera, juntos levantamos una voz pública y visible en medio de un mundo que se burla, duda o ignora las verdades eternas. Entrando ya en el tema, hoy vamos a acercarnos a una expresión bíblica que aparece una y otra vez en las Escrituras y que muchos mencionan sin entenderla a profundidad. Esa expresión es el día del Señor. Quizá la has oído en predicaciones, en debates escatológicos, en conferencias o incluso en conversaciones superficiales en redes sociales donde se citan textos fuera de contexto para justificar miedos, teorías conspirativas o fechas que jamás se cumplen. Pero si quitamos el ruido y volvemos al texto sagrado con respeto, humildad y rigor, descubrimos que el día del Señor no es una frase poética más, ni un concepto difuso que se pueda torcer a conveniencia. Es una llave profética. Si se entiende bien, ordena muchas piezas que hoy parecen sueltas. Si se ignora o se distorsiona, todo el panorama del fin de los tiempos se vuelve una mezcla de opiniones, especulaciones y confusión espiritual. Por eso en este video vamos a recorrer juntos un camino que será intenso, exigente, pero profundamente necesario. No estamos jugando a adivinar el futuro ni intentando impresionar con lenguaje complicado. Estamos sencillamente haciendo lo que la Biblia manda: escudriñar, comparar pasajes, dejar que la Escritura explique la Escritura y permitir que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestro entendimiento. Vamos a ver cómo los profetas del Antiguo Testamento usaron la expresión día de Jehová, día de la ira, tiempo de angustia, día de oscuridad, día de visita. Vamos a observar cómo los apóstoles retoman esos mismos conceptos y los aplican a un periodo definido, concreto, que marca la transición entre el mundo que conocemos y el gobierno visible de Jesucristo sobre la tierra. Y sobre todo vamos a preguntarnos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy, con tu familia, tu fe, tu manera de vivir, tus prioridades y tu relación personal con Dios? Uno de los grandes problemas de la iglesia actual es que ha aprendido a moverse con soltura en temas de motivación, autoayuda espiritual, prosperidad emocional y hasta desarrollo personal, pero ha dejado casi en el olvido la enseñanza sistemática sobre el juicio de Dios, la santidad de Dios y el programa profético de Dios. Se habla mucho de propósito, pero poco de arrepentimiento. Se habla mucho de sueños personales, pero poco del retorno glorioso de Cristo. Se insiste una y otra vez en que Dios tiene un plan para tu vida, pero se omite decir con la misma fuerza que Dios también tiene un plan para la historia y que ese plan incluye un periodo de juicio global, como nunca antes se ha visto. El día del Señor es justamente el nombre profético que la Biblia utiliza
para describir ese tramo final antes de la instauración del reino de Cristo. Cuando la Escritura usa la palabra día, no siempre habla de 24 horas. En muchos pasajes, día se refiere a una temporada específica, a un intervalo de tiempo con características claras. Por ejemplo, se habla del día de salvación, del día aceptable, del día de la venganza. En todos esos casos, el énfasis no está solo en el reloj, sino en el tipo de intervención divina que marca ese periodo. De la misma manera, el día del Señor no es un único amanecer, sino una etapa de juicio, de intervención directa de Dios en la historia humana, donde el cielo deja de guardar silencio y el pecado acumulado durante siglos recibe una respuesta proporcional a la santidad del Creador. Ese periodo, conectado con la semana 70 de Daniel y con los juicios del Apocalipsis, es descrito por distintos profetas con imágenes fuertes, tinieblas, temblor, conmoción de los cielos y de la tierra, angustia sin precedentes y al final la manifestación visible del Mesías. Mientras tanto, el mundo sigue su curso como si nada. Las potencias cambian de nombre, pero no de espíritu. Unos hablan de orden mundial, otros de multipolaridad, otros de bloques estratégicos, pero en el fondo estamos viendo lo que la Biblia anunció hace milenios: alianzas, traiciones, guerras, bloques de naciones que se levantan, caen, se reagrupan, compiten por poder y recursos y a la vez se preparan, sin saberlo, para escenarios proféticos que Dios ya describió. Hoy vemos reuniones de dirigentes globales, cumbres urgentes, resoluciones de organismos internacionales, acuerdos sobre energía, petróleo, migración, seguridad. Todo eso se presenta como análisis geopolítico, pero detrás hay algo más profundo: el tablero sobre el cual se están acomodando lentamente las piezas del fin de los tiempos. Lo impactante es que mientras esto ocurre, una gran parte del pueblo de Dios vive anestesiado. Muchos se conforman con una fe de domingo, con mensajes suaves que no interrumpan su comodidad. Otros han sido absorbidos por la polarización política y ya casi no distinguen entre el reino de Dios y los proyectos de tal o cual gobierno. Algunos justifican su indiferencia diciendo que todo hablar de profecía es alarmismo, fanatismo o pérdida de tiempo. Pero la Biblia no presenta la escatología como un entretenimiento para curiosos, sino como un llamado serio a la santidad, a la vigilancia y a la esperanza. Jesús no nos habló del final para asustarnos, sino para que no seamos sorprendidos. El Espíritu Santo no inspiró a los profetas para llenar libros de datos, sino para advertir, consolar y preparar a un pueblo que entiende que la historia tiene un cierre y que ese cierre no dependerá de encuestas ni de parlamentos, sino de la voz del Rey de Reyes. Por eso es tan importante aclarar desde el principio una confusión muy extendida. Cuando hablamos del Día del Señor, no nos referimos a cualquier crisis, a cualquier guerra o a cualquier sacudida económica. No todo conflicto internacional es el día del Señor. No todo terremoto es la señal final. No toda caída de bolsa es el preludio del fin del mundo. Si convertimos cada noticia en un cumplimiento profético, acabamos perdiendo credibilidad, alimentando miedos inútiles y deformando el mensaje bíblico. La palabra de Dios no necesita exageraciones humanas. Tiene suficiente poder por sí misma. El día del Señor, tal como lo escriben Isaías, Joel, Zacarías, Sofonías, Abdías, el mismo Jesús y los apóstoles, es un periodo bien definido de juicio global que abarca lo que solemos llamar tribulación y gran tribulación e incluye la culminación con la segunda venida de Cristo en gloria. Otro elemento clave que no podemos pasar por alto es el papel de Israel en todo este panorama. La Biblia no trata a Israel como un país más en la lista de naciones, sino como el reloj profético de Dios. Cuando los profetas anuncian el día del Señor, una y otra vez aparece Jerusalén, Sión, Judá, el pueblo de Jacob, las naciones rodeando a la ciudad santa, el valle donde se reunirán los ejércitos, la restauración final del remanente de Israel y el reconocimiento tardío del Mesías rechazado. Quien pretenda hablar del día del Señor ignorando la relación de Dios con Israel, terminará inevitablemente distorsionando el mapa. No se trata de glorificar a un gobierno ni de justificar todas las decisiones de un Estado moderno, sino de reconocer
que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sigue utilizando esa nación con sus luces y sombras como escenario central de los eventos finales. En paralelo, vemos surgir y consolidarse algo que también encaja con las advertencias bíblicas. Una cultura global cada vez más hostil a la fe, no solamente indiferente, sino militante en su rechazo de la autoridad de Dios. Conceptos como verdad absoluta, pecado, arrepentimiento, juicio futuro, han pasado a ser motivo de burla o de escándalo. Al mismo tiempo, se exalta la autonomía humana al punto de convertir al yo en el centro de la existencia. Esa mentalidad es el terreno perfecto para la aparición de un liderazgo mundial que prometa paz, seguridad, soluciones rápidas y que exija a cambio de lealtad total, sometimiento ideológico y abandono de cualquier fidelidad anterior. La Biblia llama a ese personaje el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. El día del Señor será también el escenario donde ese liderazgo será expuesto, limitado y finalmente destruido por la manifestación del verdadero Rey. Todo esto podría sonar abrumador si lo miramos solo desde la lógica humana. Guerras, sacudidas, juicios, engaños, apostasía, persecución, catástrofes. Sin embargo, el propósito de Dios al revelarnos el día del Señor no es encerrarnos en el miedo, sino purificarnos de la indiferencia. El creyente que entiende lo que viene no vive aterrorizado, vive despierto. No se refugia en teorías conspirativas, se refugia en la palabra. No abandona el mundo, sino que lo mira con ojos sobrios, sabiendo que nada se sale del control del Creador. Al mismo tiempo, su fe deja de ser un accesorio y pasa a ser un eje. Sus prioridades cambian, su manera de usar el tiempo, el dinero, los dones, se ajusta a la realidad de que Cristo viene y de que la historia no continuará indefinidamente como la conocemos. Por eso, antes de entrar a los detalles técnicos, te quiero plantear una pregunta directa. Cuando oyes hablar del día del Señor, ¿qué se mueve en tu corazón? ¿Curiosidad intelectual, miedo, indiferencia, fatiga, porque ya has escuchado demasiadas fechas fallidas y predicciones sensacionalistas? ¿O un temor reverente que te lleva a examinar tu vida a la luz de la eternidad? La reacción correcta no es la obsesión enfermiza con cada noticia, ni el desprecio burlón de todo anuncio profético. La reacción correcta es la que describen los apóstoles. Vivir sobrios, velando, anhelando la venida del Señor, sabiendo que no fuimos destinados para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, pero también conscientes de que millones de personas a nuestro alrededor sí se encaminan a enfrentar ese día sin haber sido reconciliadas con Dios. En los próximos minutos vamos a avanzar paso a paso. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento arma la base de este concepto, cómo el Nuevo Testamento lo desarrolla y cómo ambos testamentos coinciden al presentar el día del Señor como un tramo específico de la historia, con principio, desarrollo y cierre. Pero antes de seguir, te pido algo más. Si hasta aquí el Espíritu Santo ha tocado tu conciencia, si percibes que necesitas despertar, que has tratado la profecía como un juego, o que has vivido como si Cristo jamás fuera a intervenir de nuevo, toma este momento como una invitación. No te desconectes. No cambies de video buscando algo más liviano. Lo que viene a continuación no es un ejercicio académico más. Es una confrontación amorosa de Dios con nuestra generación. En la siguiente parte vamos a entrar de lleno en los textos proféticos, comenzando por aquellas voces antiguas que siglos antes de Cristo ya hablaban del día terrible y glorioso que se acerca. Avanzamos ahora hacia el corazón mismo de las profecías antiguas, donde cada palabra fue pronunciada siglos antes de que cualquier imperio moderno existiera, antes de que se trazaran las fronteras actuales, antes de que nacieran los sistemas económicos y políticos que hoy dominan el mundo. Y aún así, esos profetas describieron con una precisión sorprendente los patrones espirituales, morales y geopolíticos que hoy comienzan a tomar forma ante nuestros ojos. Lo que estamos viviendo no es nuevo para Dios, no es improvisado, no es el resultado de la casualidad ni del caos humano. Forma parte
de un programa profético que él reveló de manera progresiva desde los primeros libros del Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Para comprender la magnitud del día del Señor, tenemos que detenernos primero en la estructura profética que Dios estableció desde la antigüedad. Los profetas no eran adivinos, ni filósofos, ni intelectuales que analizaban eventos y ofrecían predicciones basadas en probabilidades. Eran hombres elegidos, separados, capacitados y llenos por el Espíritu de Dios para transmitir mensajes que no provenían de su imaginación, sino del consejo eterno del Señor. Cuando ellos hablaban del día de la ira, de la oscuridad, del temblor de la tierra, de la angustia sobre Israel, no estaban usando metáforas poéticas. Estaban describiendo realidades futuras, secuencias históricas, momentos precisos en los que Dios intervendría directamente en la historia humana para cerrar una era y abrir otra. Joel fue uno de los primeros en encender esa alarma espiritual. Su mensaje no solo estaba dirigido a los habitantes de Judá de su época, sino a generaciones futuras. Cuando él exclamó, ¡ay del día!, porque cercano está el día de Jehová, estaba apuntando a un periodo que iba mucho más allá de las invasiones que enfrentaba su generación. Sus palabras encajan con eventos del final, con esos días en los que el sol se oscurecerá, la luna se teñirá de rojo y las naciones se estremecerán ante el proceso purificador de Dios. Aunque una parte de su profecía se cumplió en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, Joel dejó claro que había una segunda fase que ocurriría antes de la venida del Señor. Esa fase corresponde directamente al periodo de juicio global que conocemos como la tribulación. Isaías, por su parte, amplió el panorama con una claridad admirable. Él describió un tiempo en el que la arrogancia de los orgullosos sería derribada, en el que los cielos serían sacudidos y la tierra se movería de su lugar. No existe ningún evento histórico pasado que encaje por completo con esa descripción. Ningún terremoto, ninguna guerra, ninguna invasión militar ha producido lo que Isaías anuncia. Eso significa que su profecía aún espera cumplimiento y que pertenece directamente al día del Señor. Además, Isaías presenta una dimensión que pocos consideran la restauración final de Jerusalén como centro del reinado mesiánico, algo que tampoco ha ocurrido en ninguna era histórica. No estamos hablando de simbolismos espirituales, sino de un reinado literal de Cristo sobre las naciones. Zacarías toma esas ideas y les da una secuencia casi cronológica. En sus capítulos finales anuncia que Jerusalén será rodeada por todas las naciones, no solo por sus enemigos árabes, sino por toda la estructura militar global, un escenario que ninguna guerra pasada ha logrado reproducir. Aunque Israel ha enfrentado amenazas repetidas, nunca ha sido sitiada por la totalidad de los poderes mundiales al mismo tiempo. Eso pertenece al futuro. Zacarías también menciona un valle que se abrirá cuando los pies del Mesías toquen el monte de los Olivos. Esa imagen no tiene paralelo en la historia espiritual ni geológica de la región. Es un acto divino que solo ocurrirá al final de la gran tribulación. Cuando juntamos las piezas de Joel, Isaías y Zacarías, se forma una imagen sorprendentemente coherente, una especie de mapa espiritual que anticipa guerras, alianzas, persecuciones, resistencia y el clímax de la intervención divina. Pero para muchos creyentes modernos ese mapa les resulta incómodo, les parece demasiado duro, demasiado literal, demasiado desafiante para una fe superficial. Por eso algunos optan por ignorarlo, otros lo reinterpretan de manera simbólica para suavizar su fuerza y otros simplemente lo consideran irrelevante para la vida práctica. Sin embargo, la Biblia afirma una y otra vez que entender este tema no es un lujo ni un detalle periférico, sino parte esencial de la madurez espiritual del creyente. Uno de los problemas más serios de nuestra época es la desconexión entre la fe y la historia. Muchos cristianos viven como si Dios solo se ocupara de sus problemas personales, de su vida emocional, de su paz interna, pero no de las naciones, de los gobiernos, de las guerras o de los movimientos mundiales. Esa idea es completamente ajena a la visión bíblica. Dios es el Señor de la historia, el que establece reyes y derroca reyes, el que mueve los hilos invisibles de las naciones para llevarlas, aún sin saberlo, hacia el cumplimiento de su voluntad. Cuando los profetas hablan del día del Señor, no lo hacen para sembrar miedo,
sino para abrir los ojos de un pueblo que tiende a dormirse en la comodidad y el autoengaño. El día del Señor representa el momento en el que Dios dirá: basta el pecado acumulado, basta la injusticia, basta los imperios que se creen invencibles, basta los líderes que abusan de su poder, basta el engaño espiritual y moral que corrompe las sociedades. Es el cierre definitivo de la paciencia divina. No porque Dios sea inconstante, sino porque Él estableció desde el principio un tiempo específico para que la humanidad experimente su misericordia y un tiempo específico para que su justicia se manifieste sin filtros. En ese sentido, el día del Señor no es una tragedia sin sentido, sino parte de un diseño perfecto que pone orden donde el caos ha reinado por siglos. Cuando observamos los acontecimientos actuales a través del lente profético, empezamos a ver señales que antes pasaban desapercibidas. La presencia de alianzas inéditas entre países que históricamente habían sido enemigos, el equipamiento militar creciente en regiones sensibles, la reconfiguración de potencias globales, los conflictos religiosos y étnicos que parecen no tener fin, y la influencia creciente de sistemas ideológicos que buscan borrar toda referencia a Dios. No se trata de inventar conexiones, sino de reconocer patrones que coinciden con las advertencias bíblicas. La profecía no nos pide que forcemos las piezas, sino que observemos con sabiduría los movimientos del mundo para saber dónde nos encontramos en la línea del tiempo divino. Es aquí donde muchos cristianos se confunden. Algunos creen que cada conflicto en el Medio Oriente marca el fin inmediato. Otros piensan que nada de lo que ocurre hoy tiene relevancia profética. La verdad está en un punto equilibrado. No podemos afirmar que cualquier noticia es cumplimiento directo de profecía, pero tampoco podemos vivir como si nada estuviera ocurriendo. La Biblia nos enseña a interpretar los tiempos con discernimiento, sin sensacionalismo, pero también sin indiferencia. Jesús dijo que cuando viéramos ciertas señales, debíamos levantar la cabeza, no porque ya sea el fin absoluto, sino porque la redención se acerca. Uno de los elementos más significativos de este panorama es Israel. La historia de esa nación es un testimonio vivo de que la Biblia es veraz. Después de casi 2000 años dispersos entre las naciones, sin territorio, sin gobierno, sin ejército, sin estabilidad, los descendientes de Abraham regresaron a la tierra que Dios les prometió. Ningún otro pueblo en la historia ha logrado algo similar. Ese retorno no fue un accidente político, es un cumplimiento directo de profecías pronunciadas siglos antes. Y no solo volvieron a su tierra, sino que renacieron como estado en un solo día, exactamente como Isaías había anunciado mucho antes de que existiera la idea moderna de un país. El restablecimiento de Israel no es un detalle histórico más, sino la señal más contundente de que hemos entrado en la generación final, que verá cumplir muchos de los eventos descritos por los profetas. No significa que sepamos el día o la hora del regreso de Cristo, porque eso pertenece únicamente al Padre, pero sí significa que estamos más cerca de ese momento que cualquier generación previa. La existencia de Israel en su tierra, rodeada de enemigos, con tensiones que aumentan cada mes, con incertidumbres políticas internas y externas, es un recordatorio constante de que el reloj profético está avanzando. A medida que avanzamos en este estudio, quiero invitarte a que te acerques al texto bíblico con una actitud de humildad. No pretendemos imponer interpretaciones ni crear nuevas doctrinas. Nuestro objetivo es permitir que la palabra hable por sí misma sin distorsiones ni manipulaciones. Cada pasaje que analizamos, cada profeta que citamos, cada detalle que exploramos tiene un propósito: preparar tu corazón para comprender la magnitud del día del Señor y para vivir en consecuencia. No se trata solo de saber lo que viene, sino de vivir de una manera que honre al Dios que viene. En la siguiente parte vamos a entrar todavía más profundo. Veremos cómo el Nuevo Testamento recoge todo este legado profético y lo organiza dentro de un marco escatológico claro, preciso y coherente. Examinaremos las palabras de Jesús en los evangelios, las advertencias de los apóstoles y la manera en que sus enseñanzas se conectan con los profetas antiguos para formar un mensaje unificado sobre el día del Señor. No te desconectes. Lo que sigue será aún más revelador y necesario para tu vida espiritual. Continúa conmigo en la parte 3. Entramos ahora en una fase crucial del estudio.
aquella en la que el Nuevo Testamento toma todo el material profético del Antiguo y lo ilumina con una claridad que solo Cristo podía otorgarle. Los profetas anunciaron el día del Señor como un periodo oscuro, terrible y decisivo, pero fueron Jesús y los apóstoles quienes explicaron cómo ese día se enlaza con la historia de la iglesia, con la realidad espiritual de las naciones y con el destino final del mundo. Si hasta aquí hemos visto la base profética, ahora veremos el edificio completo sostenido por las palabras del propio Hijo de Dios. Jesús no habló del día del Señor de manera fragmentada ni poética, sino con una precisión que sorprende incluso a los más escépticos. En Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 encontramos el discurso que muchos llaman el sermón profético, en el cual Cristo ofrece una panorámica detallada del final de la era. No se limita a describir eventos aislados, sino que establece una secuencia. Comienza con señales generales, engaños espirituales, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos y conflictos que sacudirán diferentes regiones. Continuará con persecución directa contra los seguidores de Jesús y un aumento acelerado de la maldad. Y culminará con señales en los cielos, el estremecimiento de las potencias celestes y la manifestación visible del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. Pero lo más impactante del discurso de Jesús es que Él vincula esos eventos con la historia de Israel. Cuando menciona la higuera que brota, está señalando una nación que volvería a levantarse en el escenario mundial después de siglos de dispersión. Cuando advierte sobre la abominación desoladora, cita directamente al profeta Daniel para indicar que en los últimos tiempos habrá un liderazgo global que desafiará abiertamente la autoridad de Dios. Cuando habla de una tribulación tan grande como nunca antes se ha visto, está describiendo la fase más intensa del día del Señor, un periodo que no puede compararse con ninguna guerra, pandemia o catástrofe del pasado. La manera en que Jesús organiza esta información nos ayuda a entender que el día del Señor tiene un propósito doble. Primero, exponer el corazón humano. En tiempos de prosperidad, muchos se engañan pensando que pueden prescindir de Dios. Creen que las riquezas, la ciencia, la tecnología o el poder político pueden sostenerles. Pero cuando el mundo entra en una crisis profunda, el corazón se revela tal como es. Algunos se endurecen, otros se desmoronan y otros se vuelven a Dios con una sinceridad que nunca habían tenido. Segundo, el día del Señor marca la transición hacia el reino visible de Cristo. No se trata de destruir por destruir, sino de limpiar la tierra para preparar el escenario en el que Jesús gobernará con justicia. Pablo también retoma este concepto en varias de sus cartas, comenzando por Primera de Tesalonicenses. Ahí explica que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, de manera inesperada para aquellos que viven sin discernimiento espiritual. Pero al mismo tiempo aclara que los creyentes no están en tinieblas, que no deben ser sorprendidos por ese día porque conocen las señales y poseen la luz del Espíritu Santo. Esa distinción es vital. El juicio de Dios no tiene el mismo significado para el mundo que para el creyente. Para el mundo es destrucción repentina, para el creyente es advertencia y esperanza, el anuncio de que la redención está cerca. El apóstol Pedro, por su parte, ofrece una visión aún más amplia. Él habla del día del Señor como un periodo en el que los elementos arderán y serán deshechos, anunciando la renovación futura de los cielos y la tierra. Esta idea no contradice a Jesús ni a Pablo, sino que amplía la perspectiva. Nos muestra que el día del Señor no termina con la segunda venida, sino que abarca también los procesos posteriores al regreso de Cristo, incluyendo la purificación final del cosmos para establecer una creación renovada. Para muchos creyentes modernos, esto parece demasiado lejano, simbólico, pero para los apóstoles era una realidad sólida, tan real como la resurrección de Jesús. El libro del Apocalipsis es la culminación de este mensaje. Juan, el apóstol que caminó con Jesús, recibe una visión que ordena de manera cronológica los juicios del día del Señor. Allí encontramos los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que juntos forman los 21 juicios que caerán sobre el mundo. No son metáforas poéticas, no son imágenes simbólicas sin referencia real. Cada juicio representa un acto concreto de intervención divina.
permitiendo que el mundo experimente las consecuencias de su rebelión acumulada. Sin embargo, incluso en medio de ese proceso hay espacio para la gracia, porque Dios siempre ha dejado abierta una puerta para que los seres humanos se arrepientan. Uno de los elementos más fascinantes del Apocalipsis es el papel de los 144,000 sellados. Ellos representan 12,000 personas de cada tribu de Israel que serán levantadas como mensajeros durante la tribulación. Pero más allá del número, lo significativo es que Dios vuelve a utilizar a Israel como instrumento evangelizador en los tiempos finales. Esto confirma algo que vimos en los profetas antiguos. Israel no está fuera del plan de Dios. No ha sido reemplazado ni descartado. Al contrario, tendrá un papel crucial en la etapa final antes de la segunda venida. Ahora bien, para comprender el impacto de estas profecías en nuestra vida diaria, es necesario reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo actual. Muchas de las tensiones geopolíticas que vemos hoy no son simples conflictos regionales, son piezas que se están moviendo en el tablero profético. Por ejemplo, la creciente alineación entre países que históricamente han sido adversarios, los movimientos militares en zonas estratégicas, los acuerdos entre potencias que buscan redefinir el equilibrio mundial, todo eso encaja perfectamente con las advertencias bíblicas. No porque cada noticia sea cumplimiento directo de profecía, sino porque los patrones de la historia se están acercando cada vez más a lo que anunciaron las Escrituras. En Oriente Medio especialmente, vemos un punto de tensión que se repite con frecuencia. Israel se ha convertido nuevamente en el epicentro de las crisis globales. Cada conflicto, cada ataque, cada alianza, cada acuerdo diplomático genera un eco internacional que despierta a millones de personas alrededor del mundo. Esto no es normal ni casual. Ningún país de su tamaño tiene una influencia tan desproporcionada. Ningún territorio tan pequeño genera tanta tensión mediática, política y religiosa. Esto solo puede entenderse si recordamos que Israel es el reloj profético de Dios, como lo afirmaron los profetas y como lo confirmó Jesús mismo. El hecho de que naciones con ideologías tan distintas se unan contra Israel es una señal clara de que el escenario del fin se está preparando. En tiempos antiguos, las alianzas eran locales o regionales. Hoy son globales. Países que antes no tenían relación alguna, ahora se coordinan militarmente, políticamente y económicamente. Esto será esencial para el cumplimiento de las profecías del día del Señor, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento anuncian una coalición mundial que se levantará contra Jerusalén en el tiempo final. Muchos se preguntan si estamos ya dentro de ese periodo, y la respuesta bíblica es clara. Todavía no estamos en la tribulación, pero estamos peligrosamente cerca del umbral. Las señales que Jesús mencionó están ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad. Los escenarios descritos por Isaías, Joel y Zacarías se están alineando como piezas de un rompecabezas que esperan solo el toque final. Eso no debe llenarnos de pánico, sino de discernimiento y sobriedad. El creyente maduro no vive obsesionado con fechas, sino con propósito. No se deja llevar por predicciones irresponsables, sino que observa, ora, analiza y mantiene su corazón firme. La profecía bíblica no fue escrita para generar miedo, sino para inspirar fidelidad. Si sabemos que el día del Señor se acerca, debemos vivir de una manera que honre a Dios, que refleje la esperanza que tenemos en Cristo y que muestre al mundo una fe que no se sacude con los cambios políticos ni con los rumores de los hombres. En la siguiente parte exploraremos cómo todo este panorama debe impactar la vida espiritual del creyente. No es suficiente entender la profecía, hay que vivir a la luz de ella. Veremos cómo el día del Señor nos llama a la santidad, a la vigilancia, al servicio y a una fe genuina en medio de una generación distraída. Te invito a continuar conmigo en la parte 4. Cuando uno comprende la profundidad del día del Señor, la reacción natural no debería ser temor paralizante, sino un despertar espiritual que sacuda cada área de la vida. La profecía no existe para entretener curiosos ni para alimentar debates interminables,
sino para formar discípulos sobrios, vigilantes y centrados en aquello que realmente importa. El problema de nuestra generación es que busca experiencias espirituales sin compromiso, emociones religiosas sin transformación y conocimiento bíblico sin obediencia. Pero cuando el día del Señor aparece en escena, la superficialidad queda expuesta. Nadie puede permanecer igual después de entender lo que ese periodo representa en el plan de Dios. El creyente que realmente entiende la profecía no se obsesiona con las noticias ni vive acumulando teorías de conspiración. Vive con una fe firme, profunda y práctica. El conocimiento profético no es para inflar nuestra mente, sino para orientar nuestra vida. Es una brújula moral y espiritual que nos recuerda que este mundo, con todo su brillo y confusión, está en rumbo hacia un cierre definitivo. Y ese cierre exige preparación, no preparación técnica ni emocional, sino espiritual. Porque ninguna fuerza humana será suficiente para sostener el corazón en los momentos previos al cumplimiento total de las profecías. La Biblia describe repetidamente un fenómeno que hoy se ve con absoluta claridad: la apostasía. Este término, que muchos usan sin entender, significa un abandono progresivo, frío o rebelde de la fe verdadera. No se refiere solo a personas que dejan una iglesia, sino a corazones que se retraen de la verdad, que pierden la pasión por la palabra, que cambian la pureza del evangelio por mensajes más fáciles, más cómodos y más adaptados a los gustos del mundo. Jesús advirtió que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Pablo habló de personas que no soportarían la sana doctrina y que buscarían maestros que dijeran lo que su corazón quiere oír. Pedro advirtió sobre burladores que ridiculizarían las promesas del regreso de Cristo. Vivimos exactamente ese escenario. Hay iglesias donde ya no se menciona el arrepentimiento, donde el pecado es relativizado, donde la santidad parece un tema de otra época. Se predican mensajes motivacionales que podrían escucharse en una conferencia de crecimiento personal, pero donde casi no aparece la cruz, la obediencia, la reverencia, el temor de Dios, ni la urgencia de predicar el evangelio. Ese tipo de enseñanza crea creyentes frágiles, sin raíces profundas, incapaces de resistir la presión espiritual que vendrá sobre el mundo antes del día del Señor. La profecía bíblica no solo revela el juicio que viene, también revela el carácter que Dios espera de quienes le pertenecen. En cada advertencia hay un llamado a la santidad. En cada descripción del juicio hay una invitación a la esperanza. Dios nunca anuncia disciplina sin abrir al mismo tiempo un camino hacia Él. Y ese camino es siempre el mismo: volver al Señor con un corazón íntegro. La profecía tiene el propósito de despertar al pueblo de Dios, no de apagarlo. Llama a dejar la tibieza, a abandonar la doble vida, a rechazar el pecado oculto y a vivir cada día entendiendo que lo eterno pesa más que lo temporal. La vigilancia espiritual es otra de las actitudes esenciales que se desprenden del estudio del día del Señor. Jesús repitió una y otra vez: velad, estad preparados, estad alertas. No se refería a estar ansiosos ni obsesionados, sino atentos, discerniendo los tiempos, viendo más allá de la superficie. El creyente vigilante no vive como quien improvisa la vida, sino como quien entiende que cada decisión tiene peso eterno. Vigilar significa cuidar el corazón, revisar las motivaciones, proteger los ojos, someter los pensamientos a Cristo, resistir la tentación antes de que se convierta en hábito. Quien vigila se mantiene en oración, no como una obligación religiosa, sino como un acto de supervivencia espiritual. En un mundo saturado de información y distracciones, la vigilancia espiritual se ha vuelto una disciplina rara. Muchos están atentos a las redes sociales, a las tendencias de moda, a los escándalos del día, pero apenas dedican unos minutos a escuchar la voz de Dios. La mente se llena de ruido, el alma se vuelve inquieta y la fe se diluye entre notificaciones. Ese estilo de vida crea la falsa sensación de que todo está bajo control, cuando en realidad el corazón se aleja lentamente de la presencia de Dios. La profecía nos despierta precisamente para romper esa ilusión. Nos recuerda que la vida espiritual no se sostiene sola,
que el corazón tiende a dormirse si no se cultiva. Al lado de la vigilancia está la esperanza. El día del Señor incluye juicio, pero también incluye restauración, victoria, justicia y el retorno glorioso del Rey. No podemos quedarnos solo con la parte oscura. El mismo Jesús habló de señales en los cielos, pero inmediatamente afirmó que cuando esas cosas comenzaran a suceder, los creyentes debían levantar la cabeza porque su redención se acercaba. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo ni una negación de la realidad. Es la certeza de que Cristo gobierna, que nada se escapa de su control y que todo lo que se ha profetizado se cumplirá con exactitud absoluta. Una fe sin esperanza se convierte en miedo. Una fe sin vigilancia se convierte en descuido. Una fe sin santidad se convierte en religiosidad vacía. Por eso las tres actitudes deben caminar juntas. Quien entiende el día del Señor vive con respeto, pero también con gozo, sabiendo que el mundo no termina en caos, sino en la instauración del reino eterno del Mesías. El juicio no es el final, es el puente hacia un capítulo nuevo en el que Cristo reinará con justicia sobre toda la tierra. La profecía también nos llama a la misión. Muchos creen que el estudio de los tiempos finales es un tema privado, algo para reflexionar en soledad o para debatir con otros creyentes. Pero Jesús no habló del fin para que nos encerráramos en conocimiento, sino para que saliéramos al mundo a compartir el Evangelio con urgencia. Si entendemos que el día del Señor se acerca, deberíamos sentir un profundo dolor por quienes aún no conocen a Cristo. Deberíamos mirar a nuestros familiares, amigos, compañeros y vecinos con ojos espirituales, no como simples rostros en la rutina, sino como almas eternas que se dirigen hacia un destino definitivo. La compasión es una de las evidencias más claras de un corazón que ha sido transformado por la profecía. Quien entiende lo que viene no puede permanecer indiferente, no puede conformarse con una vida centrada en sí mismo, ni dedicar toda su energía a metas terrenales que no tienen valor eterno. La profecía no nos llama a escondernos ni a aislarnos, sino a amar más, a servir más, a compartir más, a proclamar más, a interceder más. Cada alma salvada es una victoria contra las tinieblas. Cada persona que escucha el Evangelio es una semilla sembrada en la eternidad. No sabemos cuánto tiempo queda, pero sabemos que cada día cuenta. Otra realidad del día del Señor es que expone los ídolos del corazón. En tiempos de estabilidad, muchos construyen su confianza sobre trabajos, ahorros, relaciones, salud, éxito o reconocimiento. Pero cuando la historia entra en su fase final y los cimientos del mundo tiemblan, todos esos ídolos quedan al descubierto. La profecía nos enseña a no poner nuestra esperanza en lo que se desvanece. Nos llama a construir sobre la roca que es Cristo, una roca que no será sacudida por guerras, crisis económicas, pandemias, persecuciones, ni por el caos que precede al retorno del Señor. Vivimos en un mundo donde la fe verdadera será cada vez más contracultural. Defender la verdad bíblica ya es motivo de burla en muchos lugares y será aún más difícil en los tiempos previos al día del Señor. Pero Jesús no nos llamó a ser populares, sino fieles. No nos llamó a ser aplaudidos, sino obedientes. No nos llamó a ser cómodos, sino perseverantes. La profecía no solo revela el futuro, también revela el tipo de creyente que Dios está formando. Firme, íntegro, lleno del Espíritu, dispuesto a permanecer incluso cuando las tinieblas aumenten. En la siguiente parte veremos el cierre de este gran tema. Nos adentraremos en lo que significa vivir preparados, cómo debe terminar esta meditación en tu corazón y qué lugar ocupa cada creyente en el plan de Dios mientras se acercan los días descritos por los profetas. La profecía no debe dejarte igual, debe encender algo dentro de ti. Acompáñame en la parte 5, donde cerraremos este mensaje con una reflexión profunda y una invitación personal. Llegamos al último tramo de este mensaje y aquí es donde todo lo aprendido debe transformarse en convicción. No basta con haber entendido las profecías, no basta con haber reconocido las señales, no basta con haber visto en la Biblia el mapa completo del día del Señor. Ahora es el momento de detenernos y dejar que la palabra haga lo que vino a hacer, confrontarnos, despiertarnos y movernos hacia una vida que glorifique a Dios mientras el mundo avanza hacia el cumplimiento de su historia. El día del Señor no es solo un acontecimiento futuro, es una advertencia presente. Cada profecía, cada palabra de Jesús, cada visión de Juan,
Cada advertencia de los profetas antiguos apunta a una verdad que no podemos ignorar. La tierra no continuará para siempre bajo el dominio del pecado, de la injusticia y de las tinieblas. Dios ha establecido un límite para la maldad humana, un día en el que Cristo regresará no como Cordero, sino como Rey. Y ese día está más cerca de lo que muchos imaginan. Pero la gran pregunta no es si el día del Señor vendrá. La verdadera pregunta es, ¿estás tú preparado para ese día? La preparación no tiene que ver con acumular conocimientos ni con desarrollar teorías complejas, sino con la postura del corazón. La pregunta fundamental no es cuánto sabes sobre profecía, sino cuánto amas al Señor. No es cuánto entiendes del fin, sino cuánto te has rendido a Cristo en el presente. La Biblia enseña que el regreso de Jesús será una sorpresa para el mundo, pero no para los hijos de la luz. Mientras muchos vivan atrapados en sus rutinas, en sus deseos, en sus ambiciones terrenales, en sus distracciones, los creyentes verdaderos vivirán con discernimiento, atentos a lo eterno. No porque tengan miedo, sino porque tienen esperanza. No porque huyan del futuro, sino porque lo esperan con gozo. Vivir preparado significa examinar el corazón cada día. Significa preguntarte qué cosas estás reteniendo que deberías entregar. ¿Qué hábitos estás alimentando que debes abandonar? ¿Qué relaciones están apagando tu fe y deben ser puestas en manos de Dios? ¿Qué áreas de tu vida aún no han sido sometidas a Cristo? La profecía bíblica no es un museo para admirar, es una llamada urgente al arrepentimiento. Cuando los profetas hablaban del día del Señor, lo hacían con una mezcla de reverencia y anhelo. Sabían que era un tiempo de juicio, pero también sabían que después de ese juicio vendría la restauración, la justicia, la gloria. Para ellos, el día del Señor no era solo oscuridad, era también amanecer. No solo destrucción, era renovación. No solo disciplina, era redención. El creyente que vive a la luz de estas verdades camina con propósito. Toda decisión se vuelve significativa. Toda oportunidad se vuelve eterna. No vive como quien improvisa su historia, sino como quien entiende que el Rey está a las puertas. Cuando uno sabe que Cristo puede volver en cualquier momento, la vida cambia radicalmente. La oración deja de ser un rito y se convierte en un refugio. La lectura bíblica deja de ser un hábito y se convierte en alimento. El evangelismo deja de ser una obligación y se convierte en un acto de amor. La santidad deja de ser un ideal distante y se convierte en una necesidad. Pero hay algo más. Cuando la Biblia describe el final, también describe el cielo nuevo y la tierra nueva. Describe un futuro donde no habrá lágrimas, ni dolor, ni injusticia, ni enfermedad, ni separación, ni muerte. Ese futuro no es simbólico, es la promesa más firme que Dios ha hecho a su pueblo. Después del día del Señor, todo será restaurado, todo será puesto en su lugar, todo lo que hoy es incierto será claro, todo lo que hoy es temporal será glorioso. Esa esperanza es lo que sostiene al creyente en tiempos de incertidumbre. No estamos viendo el fin del mundo, estamos viendo el comienzo del reino. No estamos frente a caos sin sentido, estamos frente al proceso que prepara la venida del Rey. Y mientras esperamos ese día, tenemos una misión que cumplir. Vivir como hijos de la luz en un mundo que se oscurece. Cada generación ha creído estar cerca del fin, pero ninguna tiene las señales que nosotros tenemos. Ninguna vio renacer a Israel. Ninguna vio la globalización. Ninguna vio el poder tecnológico actual. Ninguna vio alianzas inéditas entre naciones opuestas. Ninguna vio una sociedad que rechaza la verdad con tanta fuerza. Ninguna vio el nivel de corrupción espiritual que vemos hoy. Eso no significa que debamos caer en pánico, sino que debemos permanecer alertas. Dios no nos puso en esta generación por accidente. Cada persona que está viva hoy forma parte de un momento crítico en la historia espiritual del mundo. Tú tienes un lugar, una misión, un propósito. Tu fe importa, tu testimonio importa, tu arrepentimiento importa, tu obediencia importa, tus oraciones importan. No subestimes el papel que Dios te ha dado en estos tiempos. No eres espectador de la profecía, eres parte de ella. Y ahora, al cerrar este mensaje, quiero hablarte directamente.
Si has escuchado todo este contenido y sientes que Dios te está llamando a despertar, no ignores esa voz. Si sientes que tu corazón se había enfriado y hoy arde un poco más, no apagues esa llama. Si sientes que te habías alejado y algo dentro de ti te dice que regreses, no resistas. El día del Señor está cerca, pero la gracia de Dios está disponible hoy. Vuelve a Cristo, busca su rostro, rinde tu vida, deja lo que tengas que dejar, reconcilia lo que tengas que reconciliar, perdona lo que tengas que perdonar, renuncia a lo que te está alejando de Dios. La vida es breve, la eternidad es real. El tiempo se está moviendo hacia un desenlace divino y tú no puedes quedarte dormido en medio de este momento histórico. Si todavía no lo has hecho, te invito una vez más a suscribirte a este canal. No por números, sino porque juntos vamos a seguir profundizando en la palabra, entendiendo los tiempos y fortaleciendo nuestra fe en medio de una generación que se está oscureciendo. Activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Deja tu me gusta para que este contenido llegue a más personas. Y en los comentarios escribe una frase de fe que marque tu decisión hoy. Yo quiero estar listo para cuando Cristo vuelva. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu corazón dispuesto, por tu deseo de crecer espiritualmente. Que el Señor te fortalezca, te guíe, te ilumine y te sostenga. Que su paz repose sobre tu vida y sobre tu hogar. Y que Él te encuentre fiel, vigilante y firme cuando llegue ese día glorioso en que todo ojo le verá. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.